¿Volvió Juli? Sí, acá estoy. Bueno, les damos la bienvenida. Nosotros somos el Voluntariado de Mujeres y Territorio. Mi nombre es Juliana y hoy vamos a charlar con Elina Jofré, que es integrante de ABOFEM San Juan. Así que muchas gracias, Elina. Hola, ¿cómo estás? Le paso la Mm, palabra a Abo, que te va a hacer unas preguntitas. Bueno, Bueno, para las que vienen siguiendo el ciclo, más o menos la dinámica es así, largamos algunas preguntitas orientadoras, disparadoras, y vamos charlando como se vaya dando, y dejamos abierto el chat para que vayan haciendo algunas preguntas, y después las leemos, así que, o las vamos leyendo a veces durante la charla, como vaya surgiendo, así que si tienen alguna duda, pregunten por ahí. Em, Bueno, Elina, muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Y querés contarnos un poquito sobre cómo nace Abofem acá en San Juan? ¿Hace cuánto, más o menos? bien. Eh, bueno, BOFEM tiene su origen en Chile. Nosotras en San Juan recién nos estamos conformando como asociación civil, eh, perdón, en Argentina. Primero en Ujú. Argentina y después ahora en todo el contexto y en toda la coyuntura de pandemia, eh, las coordinadoras que en principio son Fiorella Durán y Lucía, son las que vendrían a invitarnos a nosotras para participar. Recién llevamos muy poquito tiempo y estamos todavía en formación. La idea es abordar todo lo que es los temas jurídicos con una perspectiva de género, haciendo, bueno, es una asociación integrada por todas abogadas, mujeres, feministas, y bueno, tratamos de hacer como en principio, cuando nos consultan, todo comenzó con una consultoría. Nosotros acá en San Juan estamos haciendo solo consultoría, todavía no llevamos ningún caso a la justicia. Pero en su caso también acompañamos a aquellas víctimas de algún delito o cualquier acción civil incluso, que tenga una perspectiva de género, bueno, acompañarlas, patrocinarlas y en un primer momento hacer un asesoramiento jurídico. Surge, como les digo, en Chile, y la sede central en Argentina está en Buenos Aires, pero estamos en varias provincias, nos estamos manejando bastante bien. Nosotros, a ver, yo llego a BOFEM por una cuestión de que les comentaba antes de salir al aire. Yo soy actriz y estaba asesorando la colectiva de actrices, eh, me, por cuestiones que tienen que ver con violencia de género, básicamente. Entonces me contacté con actrices argentinas, que nosotros formamos parte de la red de actrices argentinas, y actrices argentinas se asesora con ABUFEM. Entonces así llego yo a ABUFEM, Claro. no por abogada, sino por actriz. Ujú. Bueno, me invitan a participar, Fiore y Luchi estaban armándolo, y todo esto fue, digamos, mayo, junio. En julio nos vemos la cara, porque hubo como un periodo ahí que nos pudimos juntar. En principio yo me junté con Fiore, y bueno, y se sumaron chicas y se siguen sumando chicas, pero esto no tiene mucho más de 3, 4 meses. Es como muy, Ah, muy, muy jovencito. sí. No Bueno, sé si quieren saber algo más. Bueno, los datos eh, nuestros y las líneas de contacto están en la página tanto de Instagram, bueno, y de San Juan solo tenemos Instagram. Y a nivel nacional tenemos Instagram en varias filiales y también en la nacional, ABOFEM Argentina. bien. Buenísimo, sí, eso te iba a preguntar también, que cómo hacían para contactarse con ustedes si querían, y es por Instagram, por la página de Instagram. Sí, justamente porque como surge todo este movimiento en la provincia, cuando ya estamos en la pandemia, no había forma de recibir una consulta, digamos, personal.
Entonces Claro. empezamos a activar el correo y las líneas después en Instagram, la página nuestra, y bueno, y de ahí derivamos según el caso, porque nosotros nos dividimos para atender los determinados casos conforme a la rama del derecho que se dedica a cada una. Por ejemplo, en familias estamos, ponele, 3 abogadas, después hay chicas que hacen más derecho público, que atienden otras causas o consultas. También nosotras las que hacemos familia y civil, por ahí también podemos asistir en cuestiones de violencia, porque bueno, está vinculado. Generalmente nosotras en las causas de familia, no sé, el 40% te llega con la causa de violencia también inicial. Claro. Eh, es una Bien, realidad bueno, que nos atraviesa a todas las abogadas. sí, la verdad. Sí. Eh, bueno, la charla más que nada va a tratar, o sea, lo que queríamos ir preguntándote era relacionado con herramientas para la maternidad. Y para arrancar con eso, quería preguntarte si nos puedes explicar o hacer un pantallazo de cuáles serían las herramientas legales con las que contamos prenatalmente, sería como, no sé si existe esa palabra, pero bueno, antes del parto. Bien, a mí cuando me pasaron el nombre de la charla, o sea, me pasaron el flyer, estaba como apuntado hacia ese lado, dije, qué tema, porque la verdad es que no soy madre, entonces solamente podría, digo, quizá ustedes al pensar en una entrevista con una abogada, pensaron que puedo tirar así como un montón de artículos o herramientas del tipo procesal que una está acostumbrada a hacer, y yo creo que de las herramientas legales que nos brinda el sistema jurídico no solo están para que sean utilizadas por las abogadas, en este caso, sino que, bueno, me gustaría comenzar diciendo que las herramientas que nos brindan las normas son dirigidas a la población en general, que cualquier actor social puede hacer uso de esas herramientas y más que nada, y una de las finalidades de ABOFEM es brindar la información para que esas herramientas estén al alcance de cualquier persona. No necesariamente tenemos que iniciar una causa civil, penal o de lo que fuera, o por violencia, para activar el resorte jurídico de la protección de derechos. Eso me parecía como importante señalarlo, porque la verdad es que uno piensa cuando habla en lenguaje de norma o en lenguaje jurídico, que eso solamente es, digamos, traducido por un abogado, y no es así. De hecho, el abogado solamente es necesario o imprescindible en un proceso judicial, porque están en juego las garantías constitucionales en el proceso, las garantías del debido proceso y las garantías del revestimiento digamos, de los requerimientos procesales para el amparo de derechos, para el planteo de las pretensiones jurídicas. Pero en sí, en general, cualquier herramienta legal está dirigida a la sociedad en general. Y yo lo que considero es que hay esto que tiene que ver con la maternidad es un fenómeno que obviamente y básicamente en realidad le interesa al colectivo mujer, o en su caso las consecuencias recaen más sobre las mujeres. Pero en realidad es un fenómeno que atraviesa varias disciplinas. Por ejemplo, en algunas causas de familia trabajas mucho con psicólogos, con psicopedagogos, respecto de la educación sexual, podés trabajar con médicos. En casos de violencia también se cruzan las diferentes disciplinas. Entonces, yo entiendo que todo fenómeno tiene un abordaje interdisciplinario que me parece que es necesario remarcar. Digamos, la norma te da las pautas a seguir, pero el proceso en sí se enriquece, o sea, el proceso de garantizar los derechos de las mujeres, en este caso de las madres, o de las futuras madres en el embarazo, puede
digamos, puede estar a cargo de otros actores sociales o de otros profesionales. Entonces yo entiendo que todo derecho se garantiza de algún modo así, digamos. Respecto de de lo que me corresponde como abogada, eh, tenemos la suerte de que tenemos un colchón jurídico, un colchón de normas que van digamos, a brindar las garantías para que la mujer en el desarrollo de su gestación, o sea, el periodo de su gestación, sea, digamos, de algún modo esté amparada por el derecho. Tenemos las leyes primero de educación sexual, para que la maternidad sea deseada. No entiendo yo otra forma de maternidad que no sea la buscada. La maternidad es un proyecto de vida donde no se puede imponer, y en esto también obviamente tengo un sesgo de género. Tengo un sesgo que es particular del feminismo, que bueno, que para mí atraviesa mi disciplina. Entonces, entiendo que la maternidad está en principio acompañada por un montón de leyes, como el parto respetado, la legislación nacional, acompaña a la mujer para que en el proceso de gestación y hasta el parto se tenga en cuenta su voluntad como sujeto de derecho, como sujeta de derecho, si quieren. Y también en ese caso tenemos, por otro lado, se me viene a la cabeza un montón de cosas. O sea, la mujer en sí puede estar sola o acompañada con un compañero o compañera en la gestación. Tenemos las garantías de algunas medidas cautelares, si eso se judicializa, si hay algún peligro en alguno de los derechos de la mujer, por ejemplo, que no tenga las condiciones suficientes como para brindarse alimentos, puede iniciar un proceso de alimentos fijándose o pidiendo la fijación de alimentos provisorios y prenatales, porque la mujer aún embarazada, no solo por sí, sino por el niño que va gestando, tiene la posibilidad de pedirles alimentos al padre, en su caso. Bien, con respecto a eso, que ya que lo nombrás, ¿nos podés explicar un poquito más en qué consiste eso de fijar alimentos y qué es lo que tenemos que tener en cuenta o saber a la hora de pedirlo o de fijarlo justamente? Bien. El proceso de alimentos yo lo encaro, y en este sentido lo tengo que hablar desde mi lugar como, ac- como, ac- cómo actúo yo frente a una consulta por un proceso de este tipo. Yo no inicio la causa por alimentos, sino que directamente, y es una postura mía, hacer la presentación como plan de parentalidad. Eso está regulado así en el Código Civil, y me parece que es beneficioso tanto para la persona como digamos, como la mujer embarazada, como para el niño. ¿Por qué? Porque la gestación dura 9 meses. Entonces, en el caso, el plazo más largo, digamos, el embarazo como mucho dura 9 meses. Y un proceso judicial hoy por hoy te va a llevar, digamos, los alimentos provisorios en el embarazo son una medida cautelar. Vos lo que tenés que plantear es un proceso que abarque todas las necesidades que va a tener ese niño y esa mamá. Entonces, yo pido los alimentos provisorios como medida cautelar, pero a su vez tengo que tener la idea de que este proceso se va a llevar a cabo durante toda la vida del niño. Entonces, lo que hago es un planteo de plan de parentalidad, que eso está incluido en el Código Civil. No tengo el Código Civil, porque me dejé todos los códigos en el estudio y estoy en mi casa, pero bueno, el artículo específico del plan de parentalidad te dice que vos tenés que fijar como mínimo una cuota alimentaria, un régimen de comunicación y los cuidados personales. Eso es lo que incluye. Si no me entienden en algún punto, díganme.
te vamos porque preguntando. Dale, por te ahí vamos preguntando. estamos medio acostumbrados a hablar y a mí me gusta hablar de la forma más simple posible, porque me parece que el derecho se hace eh, más democrático cuando se habla de la forma más simple. Entonces, a mí me gusta hablar en lenguaje simple y no técnico jurídico en el caso. Respecto de cuáles son los puntos a tener en cuenta en esos planes de parentalidad que yo planteo, existen otras posturas frente a esto. Existen abogados que directamente piden la cuota nada más, y que está bien, digamos, pero en realidad para dar una cobertura de derecho real, para que abarque el espectro general de lo que va a ser la vida de ese niño, niña, bueno, niño o niñe, lo que sea que decida, eh, eh, bueno, tenemos que cubrir todas sus necesidades. Y en un solo planteo, hacer todos los pedidos, me parece que se corresponde con principios de derecho y también con las necesidades bueno, de esa persona, ¿sí? Entonces, para bajarlo un poco, ¿qué incluye esto? Los cuidados personales es lo que antes se llamaba tenencia. Esa forma de definición se dejó de lado después de la reforma del 2015 del Código Civil, porque y yo entiendo que está bien, o sea, coincido en esa reforma conceptual, porque hoy por hoy estamos hablando de un sujeto de derecho, de una sujeta de derecho, o de un niño o niña. Yo siempre, algo que por ahí me critican mis socios, que ahí lo estoy viendo, que yo trato en todos los escritos de niña o niño. Eso es una cuestión mía, particular, y de algunas abogadas de familia, que no nos gusta hablar de menores. Las abogadas de familia no hablamos de menores. El término menor tiene una carga histórica, una carga cultural, que de algún modo es sancionatoria. Se usa mucho, y aún se usa mucho, lamentablemente, en el derecho penal. Claro. Entonces, cuando vos hablas de menores, viste que, bueno, ven, no sé, estoy hablando por ahí con ella, pero porque la veo, pero se habla mucho de menores cuando el menor delinque, o el menor es víctima, o el menor. Y nosotros, nosotres, no me sale el lenguaje inclusivo, les digo que desde ya que no me sale. Eh, y encima que todo el tiempo estoy escribiendo, o sea, el trabajo nuestro es básicamente escribir y hablar, entonces me cuesta un montón. Bueno, respecto de eso, yo trato al niño como niño y a la niña como niña, y si tengo que hablar de un adolescente, hablo de adolescente, porque entiendo, digamos, que es una postura mía, que la palabra menor no tiene toda esa carga negativa que a mí no me gusta usar. Entonces, hablo de niño o niña. Entonces, lo que trato de asegurar es, en principio, los cuidados personales, que el principio general de la norma es que sean compartidos e indistintos. Esto quiere decir que si el niño tiene doble filiación, es decir, si tiene mamá, papá, o mamá y mamá, o papá y papá, bueno, ambos, quienes tengan la voluntad procreacional, en su caso, si es por técnicas se me fue TDA. Nosotros le decimos TDA, técnicas bueno, no importa, técnicas de fecundación asistida. Cualquiera sea la técnica, si tiene doble filiación, si hay, en este caso, papá, mamá, papá, lo que sea, y esos papás no conviven, o esas mamás no conviven, es indistinto la determinación de cuidado personal del chico, de la chica. ¿Se me entiende? Sí, yo te voy siguiendo, igual cualquier cosa vayan preguntando en el chat y después los vamos a ir leyendo, Bien. pero Creo que ahí hay una ahí, pregunta que está en sí, pausa hasta estoy que termines viendo, de decirte, recién la iba a leer. podría explicar sobre la prescripción. Sí, vamos a poco, Bueno, porque en principio, como les decía, podemos pedir alimentos como medidas cautelares. Esas medidas cautelares implican
o que en ese mismo momento que planteo el pedido de medidas, voy a plantear un proceso. Las medidas cautelares son provisionales y son instrumentales de un proceso principal. Yo pido alimentos provisorios porque voy a iniciar un pedido de alimentos como un proceso principal. Y que la fijación de los alimentos provisorios es, digamos, es instrumental al proceso principal. Entonces, en su caso, el juez me los otorgará, pero no va a ser definitiva esa determinación de alimentos. Cuando se fijen los alimentos definitivos, esos alimentos son los que van a regir para quien tenga la obligación de asumir el deber alimentario, que siempre recae sobre el no conviviente, digamos, el progenitor no conviviente. Los cuidados personales sería el primer punto de un planteo de plan de parentalidad. Yo lo planteo así, porque me parece lógico, siempre hago la misma forma de planteo. Entonces, después de los cuidados personales, trato el régimen de comunicación, que es lo que antes, en el Código Civil anterior, se llamaba régimen de visita. También cambió porque no era que uno visitaba al otro como si fuera un ajeno en la familia. La comunicación se da porque son familiares, pero no viven juntos. No es que sean una familia aparte, son familiares. Están vinculados por el vínculo de parentesco, sea cual sea el origen de ese vínculo de parentesco. Y después, por último, planteo la cuota alimentaria, que ahí abarca un montón de cosas: educación, salud, esparcimiento, vivienda, transporte. Es muy amplia la cuota alimentaria. Y respecto del planteo que me hace Fabio, respecto de la prescripción, bueno. Sí, si querés la leo, porque cuando lo publiquemos no se va a ver el chat que hemos Ah, tenido. ok. Bien. Pregunta Fabio, ¿podría explicar sobre la prescripción para reclamar alimentos atrasados que fueron fijados por sentencia? Bueno, sí lo conozco, Fabio. Es así, los alimentos se pueden exigir siempre que hayan sido solicitados al obligado alimentante. Mientras no hay un planteo de pedido de alimentos, no hay alimentos que se puedan exigir, no son exigibles, es una obligación, los abogados le llaman una obligación de tipo moral, ¿sí? Entonces, cuando ya hay un pedido de alimentos en trámite, se inicia el proceso, se llega a una sentencia, se fijan alimentos. Por ejemplo, si el alimentante trabaja en relación de dependencia y se le fija si trabaja en relación de dependencia, se fija un porcentaje. Supongamos un 25 o un 30% de alimentos. La sentencia la tenemos fijada en el 2012. Te voy a decir un caso similar a uno que tuvo Fabio, por eso me lo pregunta. Bueno, en ese caso, nosotros tenemos entre medio de la fijación de alimentos a la actualidad un cambio de la norma civil. En el 2015 cambia el Código Civil. Y ahí se produce una divergencia doctrinaria que todavía está en debate, que la planteamos de alguna forma unos abogados, otros le plantean desde otra postura doctrinaria, y tiene que ver con la prescripción. Es decir, te fijaron alimentos en el 2012 y según alguna doctrina no se pagaron desde el 2014 a la fecha, o sea, se pagó 2013, 2014 y no se pagó desde el 2014 a la fecha, tenés una prescripción de 2 años. Es muy de abogado esto. Significa, la prescripción te priva de la posibilidad de ejecutarlos. Entonces, solamente vas a poder ejecutar los alimentos del 2019 y del 2018. ¿Se entiende? Más o menos, pero voy a tratar de como Es muy técnica. Es muy técnica sí, la no, pregunta. igual te voy siguiendo, pero por ejemplo, sabemos que hay un montón de casos, seguramente más de una, tenemos alguna conocida que ha pasado por algún sí, donde los progenitores, o sea, en el caso de una pareja que sea mamá y papá, los Sí. progenitores varones, como que
buscan la manera de o no cumplir con lo que establecen o de hacerlo pero manipulando, así como que sabemos que hay situaciones así. Entonces, más que nada, como que queríamos orientar la charla para contar cuáles son las herramientas como mamás que podemos tener frente a estas situaciones. Entonces, por ejemplo, recién cuando hablabas del tema de cuidado personal y, bueno, del plan de parentalidad que contaste. Sí. En el caso de este cambio que decís del Código Civil, cuando pasa a ser régimen de cuidados, ahí quería consultarte, o sea, ¿cuál es el cambio? Ese cambio pasa a ser, creo que la misma cantidad de días o algo así, ¿o estoy entendiendo mal? No, no. Bien. El cambio de la denominación implica una visión, un cambio de visión. Bien. Para mí es súper importante el cambio de nombre. Te explico por qué. Bien. Porque cuando se hablaba de la tenencia de la niña, del niño, los colocabas al niño como si fuese un objeto. Los objetivabas, o si cabe la palabra, mientras que con el cambio de la conceptualización, con la introducción del Instituto de los Cuidados Personales, y básicamente con el cambio en general de lo que vendría a ser la responsabilidad parental. Antes nosotros llamábamos patria potestad a lo que hoy llamamos responsabilidad parental. ¿Y qué implica eso? Implica básicamente entender que hay una paridad de condición entre la mamá y el papá, en principio. Mamá y la mamá, pero básicamente la patria potestad hacía referencia y tiene su raíz en el pater familias romano, que básicamente es nuestro derecho. Entonces, quien imponía cómo se regulaba digamos, las relaciones familiares era el padre. Y la realidad social imponía un cambio en la legislación. Ya no podemos hablar de patria potestad, porque de hecho el pater muchas veces no está. Claro. Entonces tenemos que hablar de responsabilidad parental, porque ambos son responsables frente a un sujeto de derecho, que es el niño, la niña o el niñe, porque puede haber un niño con diversidad, bueno, también la reforma legal, no solo la reforma del Código Civil, pero la Ley de Identidad de Género, nos imponía el cambio en la legislación civil. Todo va de la mano, porque es un periodo donde se modifican todos los institutos legales, y para mí, en la mayoría de los casos, para bien. Dejar de hablar de patria potestad, dejar de hablar de tenencia, y empezar a hablar de responsabilidad parental, colocando a ambos padres, en padre y madre, en paridad de condiciones y en igualdad de condiciones, y poniéndole el término responsabilidad, porque lo que los padres ausentes o los padres no reconocientes, que reconocen posteriormente a los chicos, son padres que han dejado de lado su responsabilidad, son padres que están incumpliendo con su obligación. Entonces, por eso a mí me parece correcto el término responsabilidad parental, por una cuestión de paridad y por una cuestión de que es responsabilidad. Y la responsabilidad parental, que ahora lo estoy poniendo en mis escritos, no es una limitación de los derechos del niño como sujeto de derecho, sino que es una función que están desempeñando papá, mamá, o el rol paterno-materno, o quien esté desarrollando el rol en esa responsabilidad parental, en función del cuidado de otro sujeto de derecho, que es el niño o la niña. ¿Se entiende? Entonces, el cambio de la palabra tenencia te da la idea de que es un objeto. Yo no tengo al niño en mi casa y vos lo pasás a buscar, como generalmente los padres te dicen, no lo pasa a buscar, o me lo deja, no.
O sea, es básicamente cambiar, o sea, cambiar el lenguaje es como todo, chicas. Es como cambiar el lenguaje te cambia la visión. Entonces, que la ley cambie el lenguaje, cambie la terminología, para mí es un avance importantísimo. Y respecto de lo que vendría a ser bueno, ¿cómo era? Vos me preguntás, bien, bien. El cambio de la ley. Sí. Me habías preguntado respecto de los cuidados personales, eh, no me acuerdo cuál era el efecto. No, ¿cuál había sido el cambio, o sea, en lo concreto, con respecto a el régimen de cuidados? O sea, cómo se iba a organizar. Bien, cierto, cierto, sí. Bueno, en general son compartidos indistintos. Esa es la Eso, regla. bien, ¿a qué hace referencia cuando decís indistinto? Indistinto es que el cuidado personal recae tanto sobre mamá como sobre papá. Bien, O sea, que ninguno de los dos deja de ser obligado al cuidado del niño, de la niña. bien, Ambos son obligados y ambos responden por cualquier necesidad que tenga este sujeto de derecho. claro. Entonces, para mí cambia un montón, porque Bien, antes hablábamos de tenencia, en el caso de cuidados personales hablábamos de tenencia. Ese es uno de los deberes de la responsabilidad parental, que antes era la patria potestad. Alimentos bien, siempre se llamó alimentos porque tiene un carácter alimentario, la cuota alimentaria tiene un carácter alimentario, y lo otro que hablamos era el régimen de comunicación. ujú, Eso integra lo que es el pedido de plan de parentalidad. Como medida previa al plan de parentalidad, podés solicitar alimentos provisorios. Esto es como una medida cautelar. En el caso bien. de... sí, Para decime. completar esa pregunta sobre esto de que es indistinto, voy a leer lo que ha escrito Juliana y después voy a la otra pregunta que está antes. Pero eso significaría que la niña debe pasar la misma cantidad de tiempo con uno y con otro progenitor. No. Bien. Bien, me habías preguntado también algo antes respecto de Voy a prender que la luz. eh, nosotros cuando llega un caso, yo te voy a hablar, no te puedo hablar de la experiencia que no sea personal, pero cuando a mí me llega un caso, yo trato el caso con las particularidades que viene esta persona, ¿sí? Nunca es un caso concreto va a ser igual a otro. Yo no uso, por ejemplo, modelos de escritos similares. Yo en cada uno trato de ver porque realmente la realidad de cada persona es distinta. Entonces, nunca podría aplicar, de hecho yo lo entrevisto a mi cliente o al que podría llegar a ser mi cliente, porque en realidad es una persona que necesita un consejo nada más, en principio, eh, consultándole cuáles son las necesidades de ella, porque puede ser ella o puede ser él, de ella o de él, y de la niña o el niño. O sea, siempre empiezo preguntando cómo está de salud, porque es muy importante para un régimen de este tipo tener en cuenta la salud, tanto de la mamá, del papá, como del niño o de la niña. ¿Sí? No es lo mismo un niño que tiene un tratamiento, cualquiera, X, un tratamiento médico o un tratamiento de salud en materia alimentaria, digo, que un niño que no lo requiere. No es lo mismo un niño que va a un colegio privado o que iba a un colegio privado hasta que los papás se separan y que un niño que va a la escuela pública. Y esto en términos alimentarios te lo estoy diciendo. No tiene nada que ver con respecto al sujeto de derecho. Cada uno tiene amparados los mismos derechos, pero a lo que voy es la circunstancia particular de cada caso te lleva a plantear cómo va a hacerse cuidado. Y me refiero exactamente a esto, al régimen de comunicación. Si un chiquito juega al fútbol, ponele, un ejemplo se me ocurre, los martes y jueves, entonces el régimen de comunicación se va a adecuar a los horarios de él,
Antes, cuando no se consideraba al niño sujeto de derecho, los padres ponían los horarios. Y a mí me interesa básicamente que los horarios se pongan en conforme a las actividades del niño o de la niña. No me interesa que el padre, te digo porque yo lo planteo así en las causas, no me interesa que el padre sea policía, te lo digo en serio, porque esto es un caso que me pasó, no me interesa que el padre sea policía y trabaje un día a la mañana y un día a la tarde. Es tu problema. O sea, yo quiero saber esos niños a qué hora pueden verte, ¿sí? Entonces, no me interesa tanto, porque sí es determinante, obviamente, los horarios laborales de los padres, generalmente de los padres. Sí es importante, pero lo que es determinante son los horarios que tiene las condiciones de vida del niño. Bien. Entonces, nunca va a ser igual. A ver, no hay un parámetro y no hay una cierta temporada fija, por ejemplo, 15 días, o que sea 7 días con el padre, 7 días con la madre, no, porque eso es una adecuación de los adultos y una imposición adultocéntrica a la vida de otra persona. No me interesa lo que vos quieras, incluso se lo puedo decir a mis clientes, y bueno, verán ellos cómo lo toman, pero a mí lo que me interesa, y sobre todo en familia, porque existe el principio de superioridad de los intereses del niño o de la niña, donde prima la voluntad del niño, que no implica que eso sea determinante, pero sí es un punto que sí o sí hay que tener en cuenta. Bien, para completar esa pregunta, ¿cómo sería en el caso de bebés? Ojo, yo lo diferencio mucho, porque tengo muchos casos de bebés. Tengo casos de bebés desde que estaban embarazadas las mamás. Claro. Por eso la primera medida cautelar es la solicitud de alimentos. Volviendo al tema de las cautelares, yo he metido todas las cautelares que me permitía el Código Civil. He metido prohibición de innovar en procesos de alimento, embargo. Son todas medidas que aseguran el bienestar de la gestante. No solamente los alimentos provisorios, eso te quería aclarar, bueno, les quería aclarar porque hemos estado hablando solo de alimentos y yo la realidad es que he planteado todas las medidas cautelares que me permite el Código Procesal Civil. Porque, por ejemplo, una gestante donde tiene riesgo la vivienda donde vive, o que en su momento puede haber sido domicilio conyugal o domicilio de la unión convivencial, y el otro sujeto se requiere, digamos, de alguna forma pone en riesgo esa vivienda, y tenés todas las facultades de pedir una medida cautelar de protección de la vivienda familiar, en el caso de unión convivencial o matrimonio, divorcio en su caso, y está también amparado en el Código Civil, o una prohibición de innovar si es un alquiler. Tenés un montón de medidas para asegurar el bienestar de la gestante, no solo los alimentos prenatales. Eso me gustaría como dejarlo en claro. Bien, ¿y esas medidas tenemos acceso, aunque no sea por vía judicial? O sea, nosotras... De los alimentos prenatales sí, en algunas causas. Bien, que las que están ahora diciendo que las medidas No, son cautelares. medidas que sí o sí dependen su estabilidad. Digamos, las medidas cautelares vos las planteás en, digamos, teniendo en cuenta, son instrumentales, teniendo en cuenta un futuro proceso o un proceso que se plantea en ese momento. ¿Sí? Entonces, sí o sí van a asegurar los resultados de ese proceso. Eso en líneas generales en materia civil, en materia penal, en todo derecho, vos planteás cautelares para asegurar el resultado de un proceso. Por eso la medida cautelar no va a mantenerse, es decir, se va a caer si no planteas la acción judicial. Claro. Entonces, sí, ahí sí depende. Como empecé hablando, te dije que las herramientas legales en realidad no solamente están a cargo de los operadores jurídicos como en este caso las abogadas, tenés la posibilidad de cuidados, no se me ocurre ahora uno que no sea, por ejemplo, a ver, respecto de la embarazada y los cuidados de la salud de la embarazada, no solo están vinculados los actores judiciales,
en todo, digamos, en todo hospital, en todo sanatorio, se la debe cuidar conforme a las necesidades de la gestante. Por ahí, para salirme un poco del proceso, me gustaría decirte, bueno, que está esa ley, la ley de parto respetado, eh, la ley ay, se me fue. Voy a buscar el número que lo debo anotar acá. Mira, hace Bueno, unos la días ley, tuvimos, sí, la 26485 de violencia contra las mujeres, sí, en cualquier circunstancia vos podés accionar con unos operadores jurídicos del Poder Ejecutivo, denunciando cualquier tipo de violencia que pueda recibir, sea en la dirección de la mujer, sea en la comisaría de la mujer. Ya en la comisaría puede llegar a derivar en un proceso. mm, Eh, Bueno, respecto de la violencia, justamente, estaba leyendo el dictado del decreto que creo que ha salido en el boletín oficial hoy, de los alimentos para las víctimas de violencia, no sé si lo sabían. no, no, si nos querés contar. Bueno, se ha dictado un decreto, el 734, lo he visto esta mañana, de hecho, Bien, donde se le puede, bueno, a todas aquellas víctimas de violencia, se les otorgará, en el caso bueno, que estén en riesgo, que estén en riesgo, que sean vulnerables, se les otorga una ayuda económica, que es un mínimo vital y móvil, por 6 meses. Esto ha salido en el boletín oficial hoy. bien, Esa es otra buenísimo, herramienta legal para la protección, pero ya en contexto de violencia, claro. que no necesariamente requiere la judicialización. Bien, para no irnos tan lejos del Del tema tema. del convenio de alimentos, para no dejar colgada una pregunta que hizo Julieta en el Sí, chat, no las actualizo. eh, la, la voy a leer. ¿Qué podemos hacer ante la falta de cumplimiento por parte del progenitor padre de un convenio de alimentos homologado? Bueno, ahora volvemos a la pregunta que hizo Fabio. Cuando vos tenés un acuerdo con sentencia o un acuerdo, perdón, unos alimentos fijados por sentencia o un acuerdo homologado que tiene, digamos, la misma incidencia, la misma carga para exigir, es decir, son ejecutables ambos, en ese caso vos podés iniciar el proceso de ejecución de alimentos. Y lo que preguntaba Fabio tenía que ver con cuándo comienzo es un incidente, se llama incidente de ejecución de alimentos. ¿Qué significa un incidente? Que hay un proceso principal donde tramitaron los alimentos, que puede ser un divorcio o un plan de parentalidad, que en el título del proceso del expediente le ponen régimen de parentalidad. Acá en San Juan, le ponen régimen de parentalidad. Bueno, fijadas esas, sea por acuerdo homologado, como pregunta Juliana, o sea por sentencia, como preguntó Fabio, inicias el incidente de ejecución y ahí mismo también puedes trabar medidas, embargo, prohibición de innovar, para asegurar el resultado de la ejecución de la deuda alimentaria. Y sí o sí tenés que otorgar toda la prueba que puedas para demostrar ese incumplimiento. En materia de familia, y esto es muy legal, existe el principio de libertad de pruebas. Vos podés presentar toda la prueba que vos tengas y consideres que demuestra, en este caso, el incumplimiento, o que hace a tu derecho. Tenés el principio de libertad de prueba y el principio de la carga dinámica de la prueba, que es un tema. Libertad, Ya les prueba voy a, dinámica. ya les voy a explicar lo que es. Entonces, vamos así junto las dos respuestas y después les digo cómo lo vamos a probar. En ambos casos, sea con convenio homologado o con sentencia para ejecutar, yo tengo, según una doctrina, 2 años para ejecutar, que esto es lo que le estaba contestando a Fabio, y según otra doctrina, que es la doctrina de Velucio, que es la que sigo yo, 5 años, pero es la más complicada. Con Fabio Fabio es mi socio y trabajamos algunas causas de familia juntos.
en una nos jugamos la vida y mandamos se ejecuta con una planilla de alimentos. Vos tenés que hacer una planilla que es un detalle de toda la deuda alimentaria que el alimentante no cumplió, por eso es deuda alimentaria, y es el crédito que está exigiendo la madre y el chico, el niño o la niña. Y es un tema en los procesos de familia. Entonces vos ejecutás eso y la otra parte te puede oponer la prescripción, que es lo que preguntaba Fabio. A nosotros nos opuso la prescripción y casualmente la ganamos, o sea, porque la otra parte se demoró, tuvo un tema procesal, por lo cual nosotros ejecutamos más de 5 años, o sea, más de lo que la doctrina más benévola interpreta, o bueno, en realidad estamos en trámite para ejecutar más de 5 años de deuda alimentaria. Pero eso es cuestión de cada proceso. En cada proceso vos podés plantear tu criterio y el juez lo definirá conforme a su sana crítica, si corresponde tu criterio o no. En este caso, en la primera etapa, que es una ejecución de alimentos que tenía Fabio y que después la llevamos juntos, nos fue bien en la primera etapa. Entonces nosotros estamos ejecutando en principio, embargando por un monto, porque ahí embargamos bienes, por un monto superior al porcentaje con porcentaje de interés, con un montón de deudas, lamentablemente, porque no se hizo cargo, por más de 5 años. Y lo que le quería decir a Juliana es que en el caso del incumplimiento, sea por sentencia o sea por un convenio homologado, tenés que iniciar sí o sí el incidente de ejecución. Revueltera la respuesta. Incidente, bien. Juliana, porque recién te había leído una pregunta de Julieta en realidad. Perdón, Julieta. Juliana insiste en el caso de los bebés. O sea, bien. vos cuando te pregunté dijiste que era como todos los casos muy particulares y los abordaban así, pero ¿se puede hablar de alguna generalidad en cuanto a este tema de los bebés? Sí, por ahí me fui un poco de las ramas. Vos planteás alimentos urgentes porque la persona está embarazada. Cuando ya está embarazada, entonces planteas alimentos provisorios. Esos alimentos provisorios en la primera providencia te los tienen que fijar. Si no te lo fijan en la primera providencia, en la segunda providencia, en el segundo escrito lo volvés a pedir. Fíjense alimentos provisorios. Es lo que hago comúnmente y lo hago en todos los procesos de alimentos. Yo al momento de plantear la demanda de alimentos pido alimentos provisorios, sea mujer embarazada, sea niño nacido, siempre pido alimentos provisorios. Entonces, para que en la primera providencia es la que le da impulso al proceso. Providencia es la respuesta del juzgado al pedido que vos le haces. Perdón, por ahí mis clientes me dicen, ¿qué es providencia? Es la respuesta que te da el juez. Si no sabía si preguntar, pero sí. En la primera respuesta, vos planteas algo, ¿no? Y te llega la respuesta la respuesta tiene un formato que se llama providencia. En la primera providencia te fijan alimentos, en algunos juzgados, en otros juzgados no. No te lo fijan en la primera, en la segunda presentación siguiente haces el planteo de fijación de alimentos. No sé, Juliana, ¿cómo en el caso de los bebés? Vos con solo, una cuestión muy importante, gracias Juliana por preguntarme, las medidas, como digo, los alimentos provisorios son medidas cautelares. Las medidas cautelares en el proceso de familia, vos no tenés que demostrar más nada que la existencia del embarazo. ¿Sí? En el proceso civil o en cualquier otro proceso vos tenés que probar 3 cosas: la verosimilitud del derecho, una contracautela. Bueno, en los procesos de familia no tenés que probar nada. Y el peligro en la demora, perdón. Verosimilitud, peligro en la demora y y se me fue la otra. Chicos, a ver los abogados. Lo acabo de decir 3 veces y se me cuelga. Vale. Perdón, la contracautela, sí. Ya lo deduje sola. No tenés que hacer nada de eso en los procesos de familia. No tenés que poner contracautela, no tenés que... la verosimilitud del derecho se determina
con la relación de parentesco y cuando es un embarazo con el certificado que dice que está embarazada. Ya está, no tenés que probar nada más. La única prueba es que estás embarazada y la embarazada de por sí necesita cuidado. ¿Se respondió? Ah, esas medidas son solo exigibles por vía judicial. Eso ya te lo pregunté hace un ratito, me dijiste que sí, que las medidas cautelares sí. Sí, porque en realidad sí, hasta que no lo hagas exigible, es como, viste, vos podés tener una deuda con alguien, mientras no la tengas documentada en un pagaré o en un cheque no la puedes exigir. Haciendo un paralelismo totalmente, nada, un ejemplo similar, una hipótesis similar. Bueno, mientras vos no tengas la deuda alimentaria documentada, no la puedes exigir. Sí es válido que venga la persona obligada alimentaria, te entregue dinero, es perfecto, es una obligación. No necesitas exigirla, pero sí es necesario exigirla si la persona es renuente, si la persona no quiere hacerse cargo o no es responsable. Ahí sí. Bien, Ojo, que algo que yo no he dicho hasta ahora, todos los procesos de familia pueden tramitar con el patrocinio de un defensor oficial, no tenés que pagar un abogado o abogada o no, que lo abogado. preguntes porque, claro, te iba a hacer justamente esa pregunta, así que charlemos de eso. Que cómo Ujú. hace, en el caso puntual de una madre, por ejemplo, que quiera separarse y no tiene manera de acceder a un abogado, ¿cómo puede hacerlo? Bien, Además, no sé, por estar al cuidado de sus hijos, no tiene un trabajo o un trabajo fijo. bien. Lo que se puede hacer en la mayoría de los procesos de familia, justamente en los que estamos hablando, sí se puede hacer, porque es una garantía el derecho al acceso a la justicia. Se puede concurrir a consulta o a la asesoría e incluso al patrocinio de los abogados del Ministerio Público, que son los abogados defensores, los defensores oficiales que están en San Juan, están en la Rivadavia antes de Caseros, ahí están las defensorías. Ujú. Siempre hay una defensoría que está en turno. Hoy por hoy, lo que sí no les puedo asegurar es cómo están atendiendo por el tema de los turnos y porque nosotros ahí en la justicia hemos tenido un par de casos de COVID, bueno, en los tribunales, de hecho. Pero creo que en una defensoría también había un caso. No sé cómo están atendiendo, pero bueno, allí lo que se hace, se inicia un expediente. Vos iniciás el pedido de alimento, eso inicia por un expediente, pero a la par se inicia otro expediente que se llama beneficio de litigar sin gastos. Entonces ambos procesos van a la par. ¿Qué implica esto? Que vos eh, estás demostrando ahí que no tenés suficiente patrimonio como para solventar un abogado particular. Esto Bien, solamente está, digamos, regulado y está garantizado para personas que no tienen bienes personales a su nombre, es decir, una persona que tenga un bien inmueble o un automotor a su nombre no puede acceder a los defensores oficiales, bien. porque tiene un mínimo, digamos, se entiende que tiene un mínimo de riqueza por el cual podría pagar un abogado particular. Mm, Entonces, en el beneficio de litigar sin gastos, se va a determinar que esa persona no tiene bienes a su nombre, que por ahí se ofrecen testigos para que determinen que no tiene trabajo, que tiene necesidad, que está vulnerable, etcétera. Y va a la par. Los bien, dos procesos, o sea, los dos procesos van a la par. bien, genial. Bueno, como ya se nos está haciendo la hora, yo creo que Uh, vamos a ir eh, cerrando y como para cerrar, tal vez podríamos como refrescar, yo sé que muchos ya lo sabemos, pero cuáles son las herramientas con las que contamos para denunciar violencia de género, o sea, como para ponerlas como ítems y dejarlas bien. anotadas. Eh, para también vincular los dos temas, cuando una denuncia violencia de género también se le pueden fijar alimentos. Eso Ah, generalmente en la dirección de la mujer, en la comisaría de la mujer se los explican, pero si no se los explican, si la persona víctima de violencia tiene hijos, tiene niños a cargo,
en algún caso, o está embarazada, puede solicitar los alimentos en ese momento, en el momento de erradicar la denuncia de violencia. Toda herramienta legal, lamentablemente, requiere que se active el resorte jurídico de protección. Sí, Nosotros, por ahí es medio técnico decir activar el resorte jurídico, pero es un término medio de la facultad que lo traemos, significa que la denuncia, en el caso de violencia, en los procesos de violencia no se habla de demandado o demandante, se habla de denunciante y denunciado. Es una terminología técnica que se tiene que aplicar correctamente. En el caso de violencia estamos hablando de un delito. De un delito, para mí, en cada uno de los tipos de violencia. Para el formato del formulario, no. Para el formato del formulario que vos llenas que espero que no lo llenes nunca, pero que llenan las víctimas de violencia en la comisaría de la mujer, sí hay diferencia. Si es un formulario B, un C, el C implica una denuncia penal. sí. No sé si estoy respondiendo. Ahí mismo vos podés pedir alimentos. Con esta ley que les comentaba ahora, que lo anoté acá, se fijan alimentos por 6 meses, que me parece un avance importantísimo del Ministerio de Mujeres. Me parece que, sobre todo con la multiplicidad de casos que vemos de violencia, en estos casos, en este contexto de aislamiento, y cómo se ha aumentado tema. O sea, se me hiela la sangre cada vez que veo que hay todo el tiempo víctimas de violencia. Me parece fundamental que haya herramientas jurídicas, desde herramientas jurídicas y también herramientas de todo tipo para paliar esa situación. Entonces, bueno, esa me parece una buena noticia la que vi hoy, y si quieren después se la Dale, comparto. dale. ¿Podré Sí, sí, compartir estaría más? bueno. Después tenemos para niños víctimas de violencia también tenemos una ley particular que les da un beneficio alimentario, una cobertura alimentaria, porque para mí no es ningún beneficio, es una indemnización. Ay, estoy escribiendo cualquier cosa, pero ahí se los paso. Entonces, en contexto de violencia, también se puede pedir alimentos, además de las medidas de protección personal típicas que ustedes han escuchado un montón de veces y que nosotros tratamos todo el tiempo en los casos de violencia, que son la prohibición de acercamiento, el cuidado personal de la víctima. Ay, y me olvidé de mencionarles algo muy importante. Yo ahora estoy pidiendo medidas de protección para niñas, porque son víctimas directas o indirectas de víctimas directas o indirectas o subafectadas, se llaman. Las niñas en una familia, en un entorno familiar violento, siempre van a ser víctimas, aunque la violencia se dirija hacia la mamá. Entonces yo estoy planteando medidas ahora, actualmente, y espero que me den curso, también para las niñas, aunque no sean víctimas directas, porque son víctimas subafectadas. Esto es algo que se ha empezado a pedir, y yo de hecho, digamos, lo entiendo desde el lugar de las niñas como sujeto de derecho en su amplio espectro. Es decir, una situación de amparo que requiere, aún no haya sido la violencia dirigida hacia el niño o hacia la niña. ¿Se entiende? Sí, Hay medidas de protección personales que generalmente nosotros hablamos de las mamás o de la mujer. Yo entiendo que también los chicos necesitan esa protección, porque si el violento o en algunos casos la violencia no solamente viene del padre, puede venir de algún miembro del entorno familiar. Entonces, también pedir las medidas de protección personal de las niñas como víctimas subafectadas. Así lo estoy poniendo y así lo estoy planteando. Es una doctrina que, digamos, está siendo ahora aceptada en algunos tribunales de Buenos Aires. En San Juan todavía no, pero espero que en algún momento empiecen a darle lugar.
No solo alimentos, sino también la protección personal de, bueno, de su integridad física, justamente. Ahí les puse Bien. el decreto nuevo. Ahí lo vi, buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, vamos a ir cerrando para poder acceder al asesoramiento de las chicas de ABOFEM. Se contactan por la página de Instagram, Sí, ABOFEM San Juan, ¿no? sí, sí. Ahí Buenísimo. están las líneas de Eh, contacto. Espero no haber sido muy vueltera en responder, porque yo te por iba ahí... haciendo nota, voy a aclarar cuando lo vean al videito con una lapicera y un papel que vayan haciendo algunos esquemitas y sí, Ay, se no. entendió. Ah, No, se bueno. entendió. Me respondiste muchas dudas, muchas preguntas, no respondiste y estuvo bueno. No sé si ha Eh, quedado en el chat algo. Creo que hubo una pregunta Ah, más de Julieta, pero pensé que tal vez había podido responder con la anterior. No sé si estoy bien con eso, con el tema de los ah, incidentes. puede ser. Yo Creo, estaba creo. viendo lo de que se refiere a indistinto, que dije, que lo expliqué, creo, de Eso. alguna forma, y en la misma cantidad. Eso. El tema de la misma cantidad también creo que espero que haya quedado claro. Sí, sí, sí. Buenísimo. Eh, bueno, no sé si Juli querés a- abrir tu cámara para ir dando el cierre. Ahí estás. Oli, acá estoy. Ya. Bueno, buenísimo, me encantó. ¿Me Eh, entendiste, Juli? Se entendió perfecto. Ay, yo A siento... los simple nos cuesta seguir el hilo de la terminología jurídica, pero no importa, le ponemos empeño. Bueno, cualquier cosa que no hayan entendido, díganmela ya. No, No, lo sí, bueno sí. es que, bueno, queda el contacto para cualquier duda, ya saben que están las chicas de Abofem. Y Ujú, me pareció recopado y muy como interesante y muy importante esto que decís sobre el lenguaje y la terminología jurídica, eh, como para acompañar los cambios de paradigma. Y me parece que también estaría buenísimo como ustedes desde su lugar también empezar a considerar, vuelvo a insistir, ya lo dije en una de las charlas pasadas, pero empezar a considerar a las díadas como sujetas de derecho para poder así ir sentando jurisprudencia. Me parece que eso tiene un peso importantísimo eh, y ayudaría muchísimo a la salud integral justamente de las días de mamá y ujú. bebé en los primeros Claro, tiempos. claro, sí, sí. Bueno, y como les decía, el tiempo para mí es re importante, lo pongo, en algunos casos lo pongo en los escritos. El tiempo para las chiques, para las niñas, es muy importante. Entonces, para mí un proceso de alimentos en una embarazada es un proceso urgente, tiene que ser ya, tiene que salir en la primera providencia, tiene que... Ahora me está costando horrores porque, bueno, la justicia va lento, si antes estaba lento, ahora está más lento, y por ahí no puedo dormir, digamos, porque estoy esperando que me salgan un montón de cosas y no avanza, pero bueno, el tiempo en los procesos de familia es un valor importante y que los jueces lo tienen que tener en cuenta. Todos los operadores jurídicos lo tienen que tener en cuenta. Por eso planteo como las medidas cautelares son medidas que también se decretan en la mayoría de los casos en audita parte, uy, otro término, sin correr traslado a la otra parte. Las tiene que determinar el juez desde el momento que las pedís, porque si las pedís es porque son urgentes. Claro, ¿Sí? Entonces, el tiempo es muy importante en los procesos de familia, claro, tal tanto para cual. la mamá como para las niñas. Sí, Bueno, absolutamente. chicas, Bueno, Eli, te agradecemos un montón, gracias a vos y a todas las chicas de Abofem. Gracias por todo lo que vienen haciendo.
vienen laburando un montón, a pesar de que son jóvenes, vienen laburando un montonazo. Así que las felicitamos y bueno, les agradecemos un montón. No, gracias a ustedes por invitarnos. Yo creo que lo que uno puede ganar con la experiencia de cada caso, no solo es un beneficio para nosotros trabajamos de forma sorora, digamos, la experiencia mía o la experiencia de cualquier compañera de OFEN sirve para la colectiva y también para la persona que viene a pedir asistencia. La persona que viene a pedir asistencia nos nutre de una experiencia que sirve para el conocimiento, quizá para otra causa o para el conocimiento para la vida nuestra, digamos, como operadoras. Entonces, en el intercambio, que también en este caso se está dando un intercambio con ustedes, yo creo que nos nutre tanto a ustedes como a nosotras, y agradezco mucho la invitación. Me parece bueno, que tenemos que trabajar en este sentido de transversalidad, interdisciplinariedad, multiplicidad de lenguajes, que eso tiene que ver con las bases del feminismo, que el feminismo es colaborativo, asociativo, solidario, y bueno, y en ese camino ir andando. Tal cual. Sí. Tal cual. Y Bueno, esos espacios favorecen un montón el acceso a la justicia, que era un poco el espíritu de esta charla, así que está bueno. Ay, espero. Bueno, cualquier cosa nos consulta. Sí, es bueno saber que podemos contar con eso y muchas gracias de nuevo. No, gracias a ustedes. Gracias, Eri, un beso enorme. Besos. Besos.